Seguidamente, daremos inicio a la novena mesa titulada Casos y jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en materia penal. Agradecemos la participación de los doctores Ana Gema López, Fabio Farinella, Natalia Lutherstein y Soledad Torrecuadrada. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Soledad Torrecuadrada, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ah, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, porque es un placer para mí poder moderar esta mesa que supone el reencuentro desde hace algunos años con la doctora Ana Gema López Martín, a quien conocí hace más de 25 años, y más cuando la mesa tiene por objeto la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y que presenta algunas particularidades evidentes respecto de lo que se ha venido viendo hasta el momento, porque las partes en los conflictos sometidos a la jurisdicción de la Corte son los estados. La Corte Internacional de Justicia nace con las Naciones Unidas, pero su predecesora y de quien hereda el estatuto y básicamente su reglamento, la Corte Permanente de Justicia Internacional, ha cumplido ya 100 años desde que se produjo la primera sesión. Por tanto, es un tribunal longevo y que responde precisamente a esa particularidad de que son los estados eh, los que acuden a ella para que resuelva las controversias que tienen entre ellos, ¿no? Este tribunal, la Corte Permanente de Justicia Internacional, ya tuvo la ocasión de conocer controversias con origen en el ejercicio de la jurisdicción penal por parte de un Estado y otra particularidad relevante es que el fundamento de la jurisdicción de la Corte es un fundamento consensual, ¿no? Que se basa en el consentimiento de los Estados. Bueno, pues para ver cuestiones relevantes y de actualidad en esta mesa contamos con Ana Gema López Martín, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Derecho, directora del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, es autora de muchos trabajos, ¿no? De monografías, de muchos trabajos publicados en revistas científicas, en fin, que voy a contar yo, de una trayectoria tan impecable y tan extensa como la de la doctora López, a quien doy el uso de la palabra para que nos hable sobre aspectos relacionados, ¿no? La confluencia entre la responsabilidad estatal y la responsabilidad individual a la luz de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que es un aspecto muy incomprendido porque, en definitiva, cuando hablamos de responsabilidad, siempre estamos hablando de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad penal, siempre tenemos la cabeza en la responsabilidad individual y no en la responsabilidad del Estado. Así que cuando quieras, Ana Gema, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Soledad. Y bueno, voy a empezar por darte las gracias por las palabras tan cariñosas, ¿no? que me dedicas. La verdad que el reencuentro siempre es muy positivo y bueno, pues vernos en estos sitios se agradece mucho. Agradecimiento que también quiero, o como no puede ser de otra manera, hacer extensivo al profesor Jorge Luis Collantes por invitarme a participar en tan interesante congreso y también felicitaciones a la Academia Peruana de Derecho por la organización del mismo, así como por la edición del Diccionario Digital de Derecho Penal Internacional y Europeo, que precisamente es el motivo que nos trae a este magnífico congreso. En 1947, el Tribunal de Nuremberg declaró que los crímenes internacionales los cometen los hombres, no las entidades abstractas. Esta ha sido la filosofía imperante durante mucho tiempo, durante el cual la persecución del genocidio se centró exclusivamente en el castigo a los autores materiales directos, es decir, se centró en las personas. Esto es lo que ocurrió en los juicios de Nuremberg, en Tokio, en Ruanda y también en la antigua Yugoslavia. En todos ellos, la responsabilidad del Estado por la comisión de crímenes internacionales quedó en un segundo plano o simplemente no llegó a plantearse.
Y esto ha sido así hasta la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de febrero del 2007, que es a la que me voy a referir, resolviendo la demanda interpuesta en 1993 por Bosnia y Herzegovina contra la antigua República de Yugoslavia, actual Serbia, en la cual le acusaba de la violación de sus obligaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 durante la desintegración de la ex Yugoslavia, en especial por la comisión del delito de genocidio en contra de la población no serbia entre 1992 y 1995. Incluso un poco antes, ya en la decisión de 11 de julio de 1996, en este mismo asunto, en el cual la Corte resolvía las excepciones preliminares que le había planteado Serbia, entre muchas cuestiones, lo que alegaba Serbia es que no podía prosperar una demanda por comisión de genocidio porque ese crimen no estaba recogido en la Convención de 1948. Ya la Corte, como digo, afirmó en esta ordenanza de 1996 que el Estado se equivocaba y que el texto de la Convención en modo alguno estaba excluyendo la responsabilidad del Estado por la comisión del crimen de genocidio. Una afirmación que, como vamos a apuntar, es la que ha quedado consagrada en esta sentencia del 2007. En esta línea nos encontramos con que este asunto, que vamos a brevemente dilucidar, reviste una gran importancia para el derecho internacional en general y para el derecho internacional penal, porque la Corte abordó muchos temas de gran interés, algunos de los cuales son los que yo aquí quiero simplemente apuntar. En primer lugar, como acabamos de señalar, es el relativo a que los estados, que son entidades abstractas, como decía Nuremberg, en contra de lo que se venía afirmando desde este tribunal, sí puede cometer genocidio. El fundamento jurídico para esta afirmación lo encuentra la Corte en el propio artículo 1 de la Convención del Genocidio de 1948, en cual, en opinión de la Corte, no es una mera introducción al resto del articulado, sino que crea auténticas obligaciones. Cierto es, lo señala la Corte, que este artículo no exige a los estados expresamente abstenerse de cometer genocidio. Sin embargo, la Corte considera que la responsabilidad de los estados se deduce de dicho artículo cuando afirma que el genocidio es un crimen internacional y estipula la obligación de prevenirlo. Afirma la Corte que sería realmente paradójico que los estados tuvieran la obligación de prevenir en la medida de lo posible que se cometan genocidios por personas sobre las cuales tienen una cierta influencia, pero no se les estuviera prohibido a ellos cometer tales actos a través de sus órganos o de personas sobre las que ejercen un control firme. Por tanto, es la obligación de prevenir el genocidio la que implica necesariamente, a juicio de la Corte, la prohibición de cometerlo. Una interpretación que hace el alto tribunal a la luz del objeto y fin de la Convención. Esa interpretación también le lleva a afirmar igualmente que los actos de asociación, incitación, tentativa y complicidad con el genocidio que están recogidos en el artículo 3, a pesar de ser categorías propias del derecho penal y aplicables, por tanto, a las personas, también puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado si comete tales actos. El segundo aspecto es el que se refiere a la concurrencia de responsabilidades. Una vez que queda asentado que puede cometer el crimen de genocidio, lo que aborda en este sentido es la posibilidad de que esos actos den lugar al mismo tiempo a la responsabilidad penal del individuo y la responsabilidad internacional del Estado. Es especialmente reseñable en este sentido el párrafo 173 de esta sentencia del 2007, donde la Corte efectivamente afirma que existe esa dualidad. Y, por tanto, esa confluencia o concurrencia, si queremos, de responsabilidad individual y de responsabilidad estatal, en el caso de crímenes internacionales. Dice que esto es algo perfectamente plausible y que lo recoge el derecho internacional. ¿En qué se basa? Bueno, pues por un lado, en el artículo 25.4 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que, como bien sabemos, establece que nada de lo dispuesto en el Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas afecta o impide la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. Y, por otro lado, tenemos que referirnos al artículo 58 del proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el cual afirma que los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión de responsabilidad individual en virtud del derecho internacional. Tenor de todo ello, una conducta por genocidio de una persona no cierra o excluye la responsabilidad internacional de un Estado por ese mismo genocidio, siempre y cuando los actos de dichas personas les sean imputables al Estado según el derecho internacional. Es decir, que esos actos los hayan cometido órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones o personas
que estén bajo el control efectivo del Estado, según nos disponen los artículos 4 y 8 del proyecto de la CDI que he mencionado respectivamente. El tercer aspecto se refiere al umbral de prueba del genocidio. Tanto en la sentencia del 2007 como en la posterior de 2015, en la que resuelve la demanda de Croacia, también contra Serbia, también por violación de la Convención contra el Genocidio, la Corte se refirió al estándar de prueba, refiriéndose en este sentido, o remitiéndose, si queremos decirlo mejor, a la sentencia que dictó en 1949, la primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto del Estrecho de Corfú, en la cual la Corte dispuso que las alegaciones contra un Estado que impliquen cargos de excepcional gravedad deben ser probadas de forma absolutamente concluyente. Cabe destacar que este umbral de prueba es mucho más elevado que el que surge del régimen general de responsabilidad del Estado e incluso más agravado que el que recogen los artículos 40 y 41 del proyecto de la CDI cuando habla de violaciones graves de normas imperativas. De hecho, este umbral de prueba agravado realmente es equiparable al estándar más exigente que requiere la responsabilidad penal del individuo. A este respecto, la Corte asume además una posición absolutamente exegética en la demostración de los actos de genocidio, estableciendo que los hechos no solo deben encajar de manera perfecta con los actos reus de genocidio, que contempla la Convención y que ya nos hemos referido anteriormente a ellos, sino además insiste mucho en que debe contar con el dolo specialis, es decir, que tales actos tengan la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. Y sobre esta cuestión, la Corte además hace también una interesante construcción. ¿Cuál es la relativa a la identificación del grupo? No sirve para identificar un grupo un aspecto negativo. Es decir, lo que plantea inicialmente en la demanda Bosnia-Herzegovina de que es un genocidio respecto de los no serbios no sirve. Lo que tienes que identificar positivamente el grupo en este sentido por algún rasgo. Por eso después en la contramemoria Bosnia-Herzegovina se refirió a los bosnios musulmanes, que es sobre los cuales efectivamente centra el análisis la Corte Internacional de Justicia. Esta decisión metodológica que utiliza la Corte permite una mayor consistencia entre las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en materia penal y aquellas de los tribunales penales internacionales y así evita la fragmentación tan temida en derecho internacional entre jurisdicciones. En línea con este último aspecto, voy a indicar el último para terminar esta primera ronda que me gustaría subrayar de la sentencia del 2007. Y la misma se refiere al hecho sin duda destacable de que la Corte en esta sentencia utilizó como prueba para verificar si había o no comisión de genocidio lo que había dispuesto en distintas sentencias el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Esta aceptación refleja en realidad una falta de capacidad de la Corte para llevar a cabo sus propias investigaciones en esta materia que se refiere a crímenes internacionales que todos sabemos que requieren una investigación forense muy compleja. Es lógico esta carencia, porque como muy bien ha dicho la profesora Soledad Torre Cuadrada, la Comunidad Nacional de Justicia no es un tribunal penal, conoce de actos entrepados y por tanto no está dotada, como sí lo está la Corte Penal Internacional, de una oficina fiscal que es quien precisamente tendría que afrontar estas labores. Esta dependencia tuvo y tiene un aspecto negativo, que allí donde no haya esa labor previa de un tribunal penal internacional, la Corte no tiene pruebas, no tiene sentencias en las cuales fundamentar su decisión. Esto, por ejemplo, fue lo que llevó a que no pudiera determinar si había cometido o no había cometido el jefe del Estado, Slobodan Milosevic, porque faltaba una sentencia al respecto, como todos sabemos, por fallecimiento contra el jefe del Estado de Serbia. Esto creo que no es un aspecto menor. Si nos paramos a pensar en la demanda interpuesta en el año 2019 por Gambia contra Myanmar por la Comisión de Genocidio contra los Rohingya, donde la Corte ya no cuenta con ese bagaje de la labor de un tribunal penal internacional, como sí pasó en el caso de la antigua Yugoslavia, con lo cual, bueno, pues veremos, ¿no?, cómo se desarrolla este asunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Gema. Vamos a pasar ahora al profesor, al profesor Fabio Farinella, acabo de advertir que nos graduamos el mismo año en Derecho. Es abogado, es doctor en Derecho, ha realizado cursos de especialización en Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo, tiene un máster en Gestión Ambiental
y del desarrollo urbano, tiene otras especializaciones, especialmente en derecho penal internacional, digo especialmente por la temática de estas jornadas en derechos humanos, en fin, tiene una formación, digamos, muy especializada y muy amplia en las materias que nos interesan. Es profesor de grado y de posgrado, dirige el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional y es profesor titular de Derecho Internacional Público. Y nos va a hablar sobre inmunidad jurisdiccional y la excepción pro persona, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, profesora Soledad, a quien me precede en el uso de la palabra también la profesora Najema, a Jorge Luis que ha generado la idea del Congreso y por supuesto también, bueno, a la profesora Natalia que va a continuar con las exposiciones. Estoy compartiendo una pantalla, no sé si se puede ver, si se ve bien. Mi idea con la presentación, relacionando la responsabilidad del individuo con ciertos fallos de características penales de la Corte Internacional de Justicia, es básicamente preguntarnos, o por lo menos generar la discusión relativa a la posibilidad de aceptar una nueva excepción a ese principio que en determinado momento fue hermético, fue absoluto, de inmunidad jurisdiccional de los estados. Esta nueva excepción podría estar configurada por la violación grave de derechos humanos o bien por la comisión de crímenes internacionales, en el sentido de los 4 previstos en el Estatuto de Roma, o bien, en tercer lugar, cuando este fuera, es decir, el acceso a la justicia de la víctima, fuera el último recurso luego de haber transitado intentos fallidos en las esferas domésticas. En este sentido, me estuve fijando la cantidad de casos con cuestiones penales que había decidido la Corte o que estaban en la Corte Internacional de Justicia o que estaban en curso y encontré, más allá de los 2 que la profesora Najema mencionó, que se iniciaron en el siglo XX pero que concluyeron en el siglo XXI, que en el siglo XX no había habido decisiones relativas a cuestiones básicamente penales. Si bien la responsabilidad penal, ya lo sabemos, no es parte del derecho internacional público, porque los estados no la poseen, de alguna manera las cuestiones penales sí se comienzan a analizar a partir de ciertas normativas en el siglo XXI. Esto es un cambio de tendencia muy importante y que de alguna manera refleja la mayor incidencia que viene teniendo, el mayor peso específico de la teoría de derechos humanos por sobre la histórica teoría de la soberanía, es decir, el Estado frente al individuo. De esos 11, casos que se han fallado, que están en tratamiento, vemos acá cómo se han distribuido. Convención contra la tortura es un caso, genocidio hubo 3, el financiamiento del terrorismo es otro de ellos, y los aspectos procedimentales, bueno, se relacionan con básicamente la inmunidad de jurisdicción, que es el tema de estos 4 minutos y medio que me quedan, con una demanda de hace muy poco tiempo, de 2023, y con varias otras desde el conocido caso Gerodia. Y otra cuestión procedimental que es la obligación de extraditar, que se resolvió en 2012. De esos 5 casos relativos a inmunidad de jurisdicción estatal, el primero de ellos fue el hoy famoso caso de orden de arresto del señor Gerodia o del ministro Gerodia del Congo. Luego ciertos casos de asistencia jurisdiccional de Djibouti con Francia, el caso sobre el cual vamos a estar comentando rápidamente, y otros 2 posteriores, uno del 2020, decidido en 2020, de Guinea Ecuatorial contra Francia, y uno muy reciente que se ha presentado, y con esto vamos a terminar, que es el caso de Irán con Canadá, cuando en Canadá se presentan ciertos actores pretendiendo llevar adelante una ejecución en contra del Estado de Irán, lo cual también está sucediendo en otros estados del mundo. Pero vamos a centrarnos en el que es objeto de análisis, ¿no? Inmunidades
jurisdiccionales del Estado, un caso iniciado de alguna manera, o ciertos casos iniciados en Grecia a partir de masacres de la Segunda Guerra Mundial cometidas por el Estado nazi, básicamente en la villa de Distomo, en Grecia, y también en Italia, al mismo tiempo, víctimas italianas o familiares de víctimas italianas por una masacre ocurrida en Civitella. Ahora, como si fuera una temporada o varias temporadas de Netflix, esto fue, y viene siendo, y va a continuar siendo, una suerte de saga. Por eso el comentario de ahí de Useflix, porque el caso en sí, que la Corte decide en 2012, se inicia en 2004 en Italia, cuando la Corte de Casación dicta en el caso Ferrini la existencia de una nueva excepción a la inmunidad jurisdiccional de los estados, en el sentido que la Corte lo entendía, la Corte italiana lo entendía, que alguna profesora, hay una profesora de la Universidad de Nottingham que llama excepción humanitaria, también elegí llamarla pro persona, porque de alguna manera en ese dilema entre derechos del Estado y derechos de la persona se pronuncia por los derechos de la víctima, los derechos de la persona. Y en definitiva la Corte italiana, la Corte de Casación italiana, lo que decide es que frente al argumento de la inmunidad estatal, la misma no puede ser invocada como defensa primaria, ¿no? Como excepción primaria, frente a casos en donde se discute la Comisión de Crímenes Internacionales. Esto finalmente, el caso Ferrini, junto con otras víctimas de la masacre de Distomo en Grecia, que concurren a ejecutar las sentencias obtenidas en Grecia ante los tribunales italianos, lleva finalmente al inicio de acciones de Alemania, cuando le están por rematar bienes en Roma, y da el caso que finalmente la Corte Internacional de Justicia decide en 2012, que es el caso de inmunidades jurisdiccionales del Estado, donde no encuentra fundamentos para justificar una nueva excepción, diciendo que la inmunidad de jurisdicción en estos casos es absoluta, aun cuando estén en controversia, cuando estén en discusión la eventual comisión de crímenes internacionales que se correspondan con graves violaciones de derechos humanos que forman hoy parte de las normas imperativas o que tienen carácter. Fue un fallo muy discutido. A juicio personal, lo más interesante es la opinión disidente del juez Cansado Trindade, donde opina absolutamente lo contrario, pero la Corte toma la tesis alemana, de distinción entre normas primarias, normas procesales y normas secundarias que no tenían que ser entendidas o conocidas, ya que el Estado tenía inmunidad de proceso ante los tribunales italianos. En respuesta a este fallo, Italia adhiere a la convención, realiza tres actividades: adhiere a la Convención ONU sobre inmunidades jurisdiccionales, dicta una ley para que se hiciera efectivo el fallo, la Ley 5 del 2013, y la Corte de Casación acepta el mismo y por lo tanto los procesos en Italia contra Alemania concluyen. Ahora, esta ley llega 2 años después a la Corte de Casación italiana y la Corte de Casación dicta un fallo que hoy es famoso, que es el fallo 238, en donde declara que tanto esa ley italiana como el fallo de la Corte luego va a aclarar en una actualización en 2020, cuando en una nueva temporada del proceso va a aclarar que en realidad lo que choca son los efectos del fallo, pero no el fallo en sí, una suerte de se acata pero no se cumple. Ambos violaban los principios, ciertos principios de la Constitución italiana, en una aplicación de lo que en América Latina estudiamos como teoría de los contralímites. La Corte de Casación confirma esa excepción pro persona y refiere el argumento italiano, es decir, en situaciones en donde lo que se debate son violaciones graves de derechos humanos, el ius cogens, o que consisten en el último recurso de las víctimas, pues entonces los estados no tienen inmunidad de jurisdicción ante los tribunales italianos. Esto lleva a un resurgir de las demandas en Italia contra Alemania y finalmente Alemania entonces concurre en 2022 a la Corte para hacer cumplir el fallo. Esto da origen, pidiendo medidas precautorias, ¿no? Esto da origen al caso Alemania versus Italia 2,
E Italia, antes de que la Corte decida sobre esas medidas precautorias solicitadas por Alemania, decide aprobar una ley, es decir, decide hacerse cargo de la cuestión de la indemnización de las víctimas, que era lo que de alguna manera estaba en juego. Aprueba un decreto ley, que luego va a ser aprobado por una ley, en donde otorga fondos de reparación a la víctima y asume completamente, de manera única, no de manera conjunta con una comisión de reparaciones, pero de manera única la reparación a estas víctimas. Y establece un plazo perentorio muy pequeño, muy exiguo, de un mes, que luego va a ser ampliado para que las víctimas inicien procesos si es que se creen con derecho a ello. Esto nuevamente llega a la Corte Constitucional de Italia y la Corte Constitucional italiana declara, antes que falle la Corte, unos poquitos días antes, el gobierno instrumenta la ley, porque una de las cuestiones de las cuales se agraviaban los que habían concurrido a la Corte Constitucional era que esa ley establecía un fondo, pero no era efectivo el fondo. Entonces el gobierno hace efectivo el fondo y el 4 de julio, se publica a fines de julio de este año, la Corte dice lo siguiente, ¿no? El gobierno balanceó razonablemente, acá estamos, soberanía y derechos humanos, es decir, el acceso a la justicia de las personas, de las víctimas y de los familiares, con el respeto de las obligaciones internacionales, porque Italia estaba incumpliendo el fallo de la CIG del 2012. Ahí hubiera terminado el caso de Alemania con Italia 2012-2022. Sin embargo, la Corte Constitucional italiana realiza ciertas aclaraciones. En primer lugar, afirma la inmunidad de ejecución de los bienes de uso público, pero en la interpretación de la Corte de Casación, el Estado tiene que probar que el uso es público. Con lo cual, salvo algunos bienes protegidos por convenciones, bienes diplomáticos y consulares, en el resto de las situaciones, acá había bienes que tenían una función cultural o una función religiosa, es el Estado demandado, ejecutado, es el que tiene que probar que los bienes son de uso público para evitar su ejecución. Luego acepta el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2012, acepta que la costumbre en la interpretación de la Corte es la correcta, es decir, que los estados gozan de inmunidad aún por acta iuri imperi, que consisten en violaciones graves de derechos humanos, crímenes internacionales y aun cuando fuera el último recurso, pero vuelve a hacer la salvedad a la Corte Constitucional italiana relativa a la exclusión de los delicta imperi, es decir, los crímenes cometidos en violación del ius cogens, de las normas imperativas. Este término delicta imperi había sido utilizado varias veces por el juez Cansado Trindade en su disidencia en el fallo del 2012. Y dice que en respecto de esos crímenes, al ser incompatibles con el sistema legal italiano, de alguna manera violentan la protección judicial y violentan el acceso a la justicia, en definitiva, van en contra de la dignidad de la persona. Por lo tanto, el procedimiento y los intereses en juego le hace inmunidad de jurisdicción y protección de las víctimas de crímenes internacionales sigue en juego. Y tanto es así que hay otros estados que están siendo demandados, como Serbia, de manera directa por violaciones graves de derechos humanos, e Irán, como ejecución de sentencias norteamericanas, que hoy en día están en proceso. Por lo tanto, es muy probable que haya nuevos casos en donde se acuse a Italia ante la Corte Internacional de Justicia. No sé si he terminado los 6 minutos, pero hay dos slides más que los dejaría para la segunda parte, porque vamos a venir a Argentina y se refieren a estas situaciones consideradas, a estas situaciones donde los estados o funcionarios estatales son demandados, y cuál es la respuesta de los juzgados federales de Argentina. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fabio. Y ahora tenemos a Natalia Lutherstein, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Derecho, en la actualidad se desempeña en el Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación y ha sido asesora jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la República Argentina y también como letrada en la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional. Cuenta con bibliografía sobre la Corte Internacional de Justicia y uno de sus trabajos precisamente aparece publicado en una obra que coordiné yo con el profesor Carlos Espósito. Así que cuando quieras tienes la palabra.
Ahí está. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Por supuesto, primero muchas gracias a Jorge Luis Collantes por la invitación y a la Academia Peruana de Derecho Internacional por la organización de este congreso, y bueno, saludo a mis compañeras y a mi compañero de mesa. En el tiempo que tengo pensaba tratar como de quizás cerrar un poquito el planteo que estamos haciendo respecto de los casos que se vinculan con cuestiones de derecho penal en la Corte Internacional de Justicia, y hablar de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es el otro crimen internacional que ha sido objeto de litigación en casos interestatales en la Corte Penal Internacional. Digamos, introducir el tema, el primer caso que lo mencionó Fabio hace un ratito, que se vinculó con la Convención contra la Tortura, tenía que ver con la discusión respecto de una obligación que surge del artículo 7º de la Convención, que tiene que ver con la obligación de los estados de juzgar o de dar a juzgar a las personas que estén acusadas de haber cometido hechos de tortura que estén en su territorio. Esta obligación que se conoce como audedere o judicare. En ese caso, que es un caso de 2012, Bélgica había presentado una acción contra Senegal, porque en los juzgados belgas se había abierto una causa por tortura contra el expresidente dictador de Chad, Hissène Habré, y Senegal no estaba cumpliendo con esta obligación porque Habré estaba en su territorio, no estaba cumpliendo con la obligación de juzgarlo o de extraditarlo, en este caso a Bélgica, donde tenía una causa pendiente. Entonces se presenta esta acción en la Corte Internacional de Justicia. En ese caso, Bélgica invocaba una lesión directa a su derecho, que tenía que ver con precisamente el hecho de que había un orden de arresto pendiente en los tribunales belgas contra Hissène Habré, pero la Corte aprovecha ese caso para traer una noción que había desarrollado hace varios años en el caso Barcelona Traction, que son las obligaciones erga omnes, que son estas obligaciones que son debidas a todos los estados. En el famoso caso de la Barcelona Traction, la Corte, en un obiter dictum, porque el caso nada tiene que ver con cuestiones de derecho penal, era una cuestión de protección diplomática de inversores de una sociedad extranjera, la Corte desarrolla esta noción de obligaciones erga omnes e incluye ciertas prohibiciones que hoy podríamos también llamar normas imperativas del derecho internacional, como la prohibición de cometer genocidio, la prohibición de apartheid, de esclavitud, de agresión. Como estas normas, no usa de todas maneras el término, no las califica como normas imperativas, pero las califica como obligaciones erga omnes, estas obligaciones que en virtud de la gravedad de lo que implica su violación, le importan a la comunidad internacional en su conjunto. En el caso de Bélgica contra Senegal, la Corte califica la prohibición contra la tortura, aunque el caso se vinculaba, digamos, con la obligación de juzgar o de dar a juzgar. La Corte ahí califica la prohibición de tortura como una obligación erga omnes. Entonces, lo que establece ahí es que, más allá de que Bélgica tenga o tenía en el caso digamos, un derecho, o en todo caso había una lesión de Bélgica respecto de la violación de esta obligación del artículo 7º, cualquier Estado parte de la Convención contra la Tortura, en función del carácter de obligación erga omnes, tenía legitimidad para reclamarle al otro Estado parte de la Convención el cumplimiento de esa obligación. Entonces, en este caso queda asentada esta cuestión de la legitimidad amplia que dan este tipo de obligaciones, como la prohibición de la tortura, y también lo dijo en un caso que mencionó la profesora que habló primero, respecto de la prohibición de genocidio en el caso de Gambia contra Myanmar, que también hay ahí una cuestión de legitimación para invocar responsabilidad. La Corte digamos, sienta esta jurisprudencia de la legitimidad amplia, que por supuesto esto se apoya en el artículo 48 de los artículos de la CDI en materia de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, que le dan responsabilidad, le dan, perdón, legitimación no solo al Estado lesionado de invocar la responsabilidad, sino a todos los Estados respecto de los cuales exista esa obligación, como es el caso de las obligaciones erga omnes. En el caso actual, que yo quiero mencionar en el minuto y medio que me queda, que es un caso que está pendiente, que también tiene por objeto la violación de la Convención contra la Tortura, que es una acción que presentaron en junio de este año Países Bajos y Canadá contra la República Árabe Siria,
por la violación de la Convención contra la Tortura. Acá ya no se está discutiendo la obligación del artículo 7º de juzgar o de dar a juzgar, sino más precisamente la violación de prevenir la tortura, de adoptar medidas para prevenir la tortura y para sancionar los actos de tortura. En este caso, digamos, los dos estados se apoyan en la jurisprudencia que sentó la Corte en el caso de Bélgica contra Senegal para sostener que tienen legitimación para invocar la responsabilidad de Siria, y por eso reclaman, digamos, que la Corte declare que Siria tiene responsabilidad por la violación de la Convención contra la Tortura. Este caso es interesante y creo que lo voy a tener que dejar quizás para la segunda ronda, un poco también sumándome a lo que planteaba Ana Gema respecto de la prueba, ¿sí? de los documentos probatorios que Países Bajos y que Canadá están invocando para sostener la responsabilidad de Siria. Lo voy a dejar para después. Solo voy a cerrar diciendo que en la presentación se pidieron medidas provisionales que la Corte acaba de dictar el 16 de noviembre, ya no sé en qué fecha vivo, la semana pasada creo, el 16 de noviembre, que le otorga las medidas provisionales solicitadas por Canadá y Países Bajos, ordenándole a Siria que, por un lado, tome las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de tortura y también para prevenir la destrucción de evidencia. Hay una discusión sobre la destrucción de evidencia forense y médica respecto de la Comisión contra la Tortura. Veremos cómo sigue el caso, pero por ahora que está pendiente, las excepciones preliminares están pendientes y, por supuesto, después el fondo. Con esto termino y en todo caso retomo en los próximos 4 minutos la cuestión de la prueba. Gracias. Pues muchas gracias, Natalia, y empezamos la segunda intervención. La doctora López Martín, cuando quieras. Muchas gracias, profesora Soledad Torre Cuadrada. Como yo me he excedido del tiempo y veo que el resto son muy ajustados, yo ahora voy a ser muy breve. Simplemente, bueno, pues mencionar qué pasó en el caso, ¿no? Para aquellos que no estén familiarizados en este sentido, cuál fue la decisión final de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? En este asunto que nos referimos de la demanda de Bosnia y Herzegovina contra Serbia por la aplicación de la Convención del Genocidio. Bueno, pues teniendo en cuenta ese umbral de prueba que precisamente acaba de mencionar la profesora Natalia Luttenstein, la Corte no estuvo convencida, con base a la evidencia presentada, de que estuviera probada de manera concluyente que las matanzas del grupo protegido se llevaron a cabo con la intención, es decir, el dolo specialis, de parte del perpetrador de destruir total o parcialmente al grupo como tal. Es decir, los actos están ahí, ya sabemos que el problema que tenemos con el genocidio es sobre todo ese elemento intencional de destrucción que la Corte entiende que en la mayoría de los casos no ha quedado en este sentido probado. ¿Qué dice la Corte? Bueno, pues la Corte entiende que esas matanzas no se pueden considerar genocidio, pero sí podrían considerarse como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero, como digo, no como actos de genocidio. El problema es que la Corte, como bien sabemos, no pudo pronunciarse acerca de esos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad porque no constaban en la demanda y, por tanto, si hubiera entrado en ese sentido, se podría haber considerado como una acción ultra petita. En cambio, sí que la Corte encontró elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de genocidio en la matanza de Srebrenica, en la que más de 8.000 musulmanes bosnios, hombres, fueron asesinados por fuerzas serbio-bosnias en julio de 1995. ¿Cuál fue el problema? El problema es que esas fuerzas, como sabemos, serbio-bosnias, no estaban bajo el control de Serbia, sino que lo estaban de la autoproclamada República de Srpska, que fue una entidad que unilateralmente se había declarado como Estado independiente en 1992, pero en cambio, como señala la Corte, no es un Estado, no ha sido reconocida como tal y además no es, por tanto, el objeto de la demanda. La demanda va contra Serbia y teniendo en cuenta que estos autores materiales de genocidio, a pesar de ser militares, no estaban bajo el control de Serbia, sino bajo el control de otra entidad abstracta como es la República de Srpska, no puede determinar, por tanto, la atribución o la imputación del genocidio en este sentido a Serbia. Eso no le exime de responsabilidad a Serbia porque la Corte sí que determina que Serbia ha violado otras obligaciones de la Convención del Genocidio,
por esas matanzas, como indicamos, cometidas en Srebrenica en julio de 1995 concretamente, ha incumplido la obligación de prevenir, la obligación de sancionar el genocidio, y también es importante para la Corte el hecho de no haber colaborado con el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia al no haber trasladado a Ratko Mladic para su procedimiento ante dicho tribunal. En este sentido, es cierto que nos ha quedado un poco con esta sentencia del 2007 el sinsabor de realmente haber podido atribuir directamente a Serbia esa responsabilidad internacional por la comisión de un crimen de carácter penal. Aunque yo creo que el aspecto positivo es esa afirmación que se hace con relación a que efectivamente sí puede ser acusado un Estado también de la comisión de crímenes internacionales, y sobre todo es importante por el asunto que yo mencionaba y que se ha mencionado también antes, de esa demanda interpuesta por Gambia contra Myanmar en el 2019, y por ese reciente caso al que ha hecho alusión muy brillantemente la profesora Natalia Lundstein con relación a la demanda contra la República Árabe de Siria por parte de Países Bajos y Canadá por la comisión de los actos de tortura desde el año 2011, que es la fecha que fija la demanda que ha sido interpuesta, y que evidentemente van a ser asuntos del máximo interés. Y además me permite una última reflexión. Yo creo que toda esta parte es muy interesante si la vamos a trasladar también al conflicto de Ucrania y de Rusia. Todos sabemos que bueno, ya está la Corte Penal Internacional actuando, ya tenemos, por tanto, el funcionamiento de la responsabilidad penal individual, incluso ya tenemos esa orden de arresto contra el jefe del Estado por crímenes cometidos en este sentido por parte de él a título individual, y que Ucrania sabemos que, bueno, pues en el 26 de febrero del 2022 ya interpuso una demanda contra Rusia, pero no por la comisión del genocidio. No creo que además realmente en el conflicto de Ucrania podamos hablar de la comisión de actos de genocidio más allá de los crímenes atroces que se estén cometiendo. Y si nos fijamos además en ese interés que pone tanto la Corte con relación al dolus specialis, no se da. Pero yo cuando he hablado del conflicto de Ucrania precisamente me gustó mucho, vamos, me gustó entre comillas, ¿no?, esta demanda con la que nos hemos encontrado, de la que va a seguir hablándonos. Y estoy deseosa de escuchar a la profesora Lundstein con relación a la Convención contra la Tortura, porque yo creo que no hay ninguna duda de la comisión de actos de tortura en el caso precisamente de Rusia. Además se dan los elementos del artículo 1 de la Convención contra la Tortura. No hay en este sentido, por tanto, problema para que también hubiera una demanda nueva contra Rusia. Ha aceptado la competencia de la Convención contra la Tortura, con lo cual hay legitimación, no solo por parte de Ucrania, sino, como es el caso de Siria, por parte de cualquier otro Estado parte de la Convención contra la Tortura, que efectivamente podría presentar también una demanda contra Rusia por esas atrocidades donde las pruebas están siendo más que concluyentes. Con esto termino. Muchísimas gracias. Perdón, que no reactive el micro. Muchas gracias, Ana Gema, y ahora tiene la palabra el doctor Farinella. Muy bien, muchas gracias, Soledad. En estos 4 minutos, mi idea es relacionar de alguna manera la inmunidad del Estado con ciertas inmunidades derivadas, las inmunidades sean personales o funcionales de los funcionarios, de los agentes del Estado que actúan en su nombre y lo representan. En primer lugar, si consideramos a la CIJ a la Corte Internacional de Justicia a través de sus casos, específicamente los casos relativos a la inmunidad de jurisdicción, parece que el alineamiento es total. El Estado tiene inmunidad de jurisdicción y esa inmunidad se extiende a los funcionarios. Ahora, en el caso de 2012, tenemos el parágrafo 91 de la sentencia, donde la misma Corte dice que no es tema de discusión si la inmunidad puede aplicarse en procedimientos penales contra agentes estatales. No distingue si esta aplicación es a partir de juicios, de procesos iniciados en tribunales domésticos o en tribunales internacionales, como podría ser la Corte Penal Internacional o algún otro tribunal ad hoc. Sin embargo, en ese mismo fallo se guarda silencio respecto de
una suerte de procedimientos que son relativamente habituales contra criminales de lesa humanidad, genocidas y criminales de guerra, que es la posibilidad de hallarlos e iniciarles un procedimiento civil. Sobre todo en Estados Unidos, Argentina y otros países latinoamericanos han tenido demandas en la persona de los funcionarios que habían ejecutado materialmente esos actos, demandas civiles en tribunales extranjeros. El Tribunal de Estrasburgo de alguna manera se hace eco de esta identificación realizada por la Corte Internacional de Justicia entre inmunidad estatal y de funcionarios, ya desde antes del caso Al-Adzani, en donde un natural de un ciudadano con nacionalidad inglesa estaba intentando demandar a Kuwait y a un príncipe precisamente por violación de la Convención contra Torturas, lo cual no pudo realizar porque los tribunales ingleses le cerraron la puerta en el sentido de declarar la inmunidad del Estado kuwaití y de sus funcionarios y agentes. Y lo mismo 13 años después, en el caso Jones, sucede lo mismo, esta vez contra Arabia Saudita, nuevamente por torturas, pero bueno, finalmente los casos, tanto Al-Adzani o Jones, llegan al Tribunal de Estrasburgo en función de la falta de acceso a la justicia, el incumplimiento por parte de los estados de la protección judicial. Y la Corte de Estrasburgo reconoce de alguna manera reconoce de manera directa la inmunidad estatal en los tribunales domésticos, aún en estos casos en donde lo que se debatía era tortura. Kalogeropoulos, que es uno de los litigantes griegos, ni siquiera llegó porque el caso no fue admitido y de lo cual se agraviaba era precisamente de la imposibilidad de ejecutar, él ya tenía sentencia, ejecutar bienes alemanes en Grecia, lo cual también le había sido prohibido por la inmunidad de ejecución. Pero si vemos otros tribunales o otras cuestiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos casos, acá hay mencionados dos, se preocupó por establecer el carácter de ius cogens, de normas imperativas de la garantía de los derechos, de alguna manera potenciando ese derecho individual frente a la inmunidad jurisdiccional del Estado. Y también en numerosos casos aclaró que las violaciones graves de derechos humanos constituyen normas imperativas de derecho internacional, nuevamente reforzando ese argumento de la identidad constitucional que tienen los estados democráticos, en donde deben defender precisamente los derechos de la persona. Luego tenemos la Corte Penal Internacional y su principio de complementariedad, ¿no?, en el artículo 17 del Estatuto de Roma, y la subsidiariedad, el reparto de competencias y la asignación de funciones, y la obligación de cooperación que tienen los estados en la lucha contra la impunidad, más allá de los estados miembros del Estatuto de Roma que tienen obligaciones de alguna manera agravadas en el sentido de cooperar en la realización de las órdenes, incluida la de detención que emite la Corte Penal Internacional. Y ya en el nivel de los estados tenemos una diferencia mayor, porque hay estados, Amnesty cuenta más de 10 estados que han hecho uso de la jurisdicción universal para poder juzgar a personas, a criminales o potenciales criminales, presuntos criminales, respecto de los cuales no tendrían los principios atributivos de jurisdicción tradicionales, el territorial, el de la personalidad o el de los efectos o protectorio. Con lo cual, esos jueces nacionales se constituyen en jueces de la humanidad. Pero al mismo tiempo, y ya en una etapa posterior, tenemos también la posibilidad de que las Cortes Constitucionales o los Tribunales Supremos de los Estados, una vez que han hecho esto, que sus jueces han admitido a través de la jurisdicción universal la posibilidad de diferenciar entre inmunidad de jurisdicción del Estado e inmunidad de sus funcionarios y agentes y procesar a estos últimos por la comisión de crímenes internacionales, tenemos la posibilidad que aún teniendo un procedimiento del Estado agraviado, del Estado al que no se le ha reconocido la inmunidad, contra el otro Estado en cuyos tribunales han juzgado a sus funcionarios, aun cuando concurran a la Corte Internacional de Justicia y obtengan un fallo a favor, incluso hay, en esa circunstancia, los estados continúen sin cumplir el fallo,
con el fundamento de los contralímites, la teoría de los contralímites, afirmar las identidades constitucionales. Y en ese sentido, si esto se volviera recurrente, si más estados hicieran esto, tal vez la futura costumbre internacional relativa al punto concreto de la posibilidad de demandar a funcionarios o agentes estatales acusados de cometer crímenes internacionales varíe, y en ese sentido sea posible de alguna manera aceptar esta nueva excepción. En Argentina tenemos, como ven, una tradición ya relativa a la posibilidad de demandar tanto a estados como a funcionarios estatales por los crímenes, por la presunta comisión de crímenes internacionales. En 2006 se pidió la captura internacional del expresidente de Irán y de otros ministros y funcionarios por uno de los dos grandes atentados que sufrió nuestro país, en este caso el de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. En 2009 se pidió la captura, un juez federal pidió es decir, no solo comenzaron los procesos, sino que pidió la captura de un expresidente chino y de líderes del Partido Comunista. En 2010 se decidió la causa contra el Estado turco del genocidio armenio, donde se declaró que el Imperio Otomano, Turquía hoy, ha cometido genocidio contra el pueblo armenio 1915-1923. Especialmente importante o trascendente ha sido los procesos contra los crímenes cometidos durante el franquismo. En 2014 la jueza argentina Servini de Cubría, en este caso Galván y otros, eran funcionarios españoles, incluidos dos exministros, acusados de crímenes de lesa humanidad. Bueno, fueron citados, fueron convocados, y en el 2018 la causa se amplió temporalmente, porque en un inicio la causa abarcaba los crímenes cometidos desde el inicio del gobierno de Franco hasta las elecciones en junio de 1977. Pero luego hubo otros intentos de otras víctimas para ampliar lo que hoy se llama periodo de transición o justicia transicional entre las elecciones y la jura de la Constitución, la vigencia efectiva de la Constitución un año y medio después, a fines del 78. Y la justicia argentina declaró que también en ese periodo, como no funcionaban libremente las instituciones democráticas, igualmente también estaban abarcados los crímenes cometidos en ese periodo. Ese es el caso Muñoz de Bustillo, que amplía a la transición democrática española. En 2021 se inicia un proceso contra la premio Nobel Aung San Suu Kyi de Myanmar y otros líderes militares del gobierno, precisamente por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y este año tuvimos el inicio de dos grandes procesos. En general son víctimas y organizaciones internacionales. En algunos de ellos también participa Amnesty, otras organizaciones defensoras estrictamente de derechos de las comunidades víctimas, el caso contra los funcionarios y agentes paraestatales venezolanos, y el más reciente de hace 10 días, el caso contra el expresidente colombiano Uribe por los llamados falsos positivos. Todo esto de alguna manera nos lleva a considerar, y tenemos últimos desarrollos, el caso Irán con Canadá, que ha comenzado también hace pocos meses, en donde Irán se agravia de que Canadá está violando inmunidades jurisdiccionales porque permite procesos como Estado sponsor del terrorismo internacional, así lo ha declarado a Irán, permite procesos iniciados en Canadá y permite también la ejecución de sentencias que víctimas han logrado en Estados Unidos. Lo único que tenemos por ahora es dos fechas de memoriales y contramemoriales, por lo tanto, estas cuestiones de inmunidad de jurisdicción se van a seguir analizando. Tenemos un año para Irán y otro año más para Canadá, y en definitiva la pregunta sería si la utilización de la jurisdicción universal como primer arma por cualquier juez de cualquier estado del mundo, aún de alguna manera dejando de lado la inmunidad jurisdiccional de los funcionarios estatales, más el uso de la doctrina de los contralímites, una vez que el Estado que acepta derogar la inmunidad de jurisdicción sea demandado, pueden dar lugar a una futura excepción pro persona, una excepción a la inmunidad jurisdiccional de los estados en acciones de responsabilidad civil y de los funcionarios o agentes en acciones penales y o civiles dentro de las jurisdicciones domésticas. Entonces, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fabio. Ahora tiene la palabra la doctora Luterstein. Bueno, muchas gracias. Bueno, para completar un poquito lo que había empezado a plantear, yo creo que la cuestión de la prueba es una de las cuestiones más interesantes en estos casos que está entendiendo la Corte Internacional de Justicia relacionados a cuestiones penales. La profesora Ana Gema había mencionado que obviamente los casos que incluyen una discusión sobre la comisión de genocidio tienen el plus de dificultad respecto de la prueba del dolo especial. Por ahora, la Corte Internacional de Justicia, como ella dijo, se basó digamos, en las conclusiones de un tribunal penal internacional. Está pendiente de ver qué es lo que va a hacer en el caso de Gambia contra Myanmar. Ahí tiene a su disposición informes de misiones internacionales de investigación creadas por el Consejo de Derechos Humanos. La cuestión ahí es que si bien ya existen informes de esa comisión que determinan, por un lado, la responsabilidad del Estado de Myanmar por el crimen de genocidio, la responsabilidad de ciertos individuos también por el crimen de genocidio, el umbral de prueba que usa esa comisión es el de motivos razonables para creer, que parece ser un poco más bajo que el umbral que está o que ha aplicado, como decía la profesora hace un rato, la Corte, que se acerca más al más allá de toda duda razonable de un proceso penal. Y en el caso de que está pendiente de ir a Países Bajos y Canadá contra la República Árabe Siria, también los Países Bajos y Canadá han invocado en su presentación informes de otra comisión creo que es el nombre, de investigación internacional independiente que creó también el Consejo de Derechos Humanos, donde hay varios ya informes, se creó hace varios años, donde se estableció que se han cometido actos de tortura en la República Árabe Siria y de que el Estado es o tiene responsabilidad por esos actos de tortura, también lo han hecho sobre la base del umbral de prueba de motivos razonables para creer. Entonces ahora está pendiente, digamos, qué es lo que va a hacer la Corte con estos informes. Y la Corte, en el caso de genocidio, me parece que es más interesante por este plus de dolo especial que tiene el crimen de genocidio, pero en todo caso el crimen de tortura también es un acto doloso. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer la Corte. Por ahora, digamos, si siguiese la metodología que usó en la sentencia de 2007 y la 2015, pareciera entonces que le va a resultar difícil determinar la configuración del primer elemento de la responsabilidad, que si se configuró genocidio o si se configuró tortura por no tener sentencias penales, por más de que la Corte haya dicho que no necesita sentencias penales para atribuir la responsabilidad del Estado, pero la metodología parece ir para otro lado. Si en la ausencia de sentencias penales con un umbral de prueba de más allá de todo razonable, si la Corte va a aceptar un umbral de prueba que se parece al umbral de prueba que suele aceptar en los casos no penales, digamos, en los casos más ordinarios o comunes que tiene la Corte sobre responsabilidad, donde se discute la responsabilidad del Estado, que es un balance de probabilidades, ¿no? Entonces, si va a aceptar el umbral de prueba de motivos razonables para creer, estos informes de estas misiones de investigación independiente, básicamente las creadas por el Consejo de Derechos Humanos, le van a servir de prueba y los estados van a poder utilizarlas para invocar la configuración del primer elemento objetivo de la responsabilidad, para después obviamente discutir la atribución. Acá no pareciera haber problemas de atribución como en los casos de Serbia, en el caso de Siria, pero bueno, me parece que esto es algo interesante para prestar atención, a ver cómo la Corte termina de resolver su rol en estas controversias interestatales, que es lo que ha hecho siempre, pero que incluyen una discusión más fáctica, no es solamente una discusión jurídica de derecho, que es lo que la Corte suele resolver, sino una discusión fáctica de si se configuró el crimen, digamos, ¿no? Que como decía Ana Gema al comienzo, no parece estar dentro de sus capacidades o dentro de sus posibilidades en términos de cómo está conformada y de cómo suele eh, eh, aceptar prueba, por lo menos solamente de parte de las partes, ¿no? Así que me parece que esto está interesante para quedar al pendiente. Bueno, termino acá, les agradezco mucho si cumplo el tiempo y les agradezco mucho por la invitación. El micrófono. Muchas gracias, Natalia. No sé si hay alguna pregunta. Igual en el chat.
yo no veo, no sé si hay alguna que yo no acierte a ver, pero en todo caso, como no veo, pues voy a aprovechar la situación para formular alguna cuestión, ¿no? Yo creo que, que han quedado claros los elementos que querían destacar o que queríamos destacar en esta mesa sobre las particularidades que tiene la Corte Internacional de Justicia. Sí que la primera participante, Ana Gema López, ha señalado la diferencia entre la responsabilidad individual, la responsabilidad del Estado, la dificultad del elemento probatorio, que también ha señalado Natalia Luterstein, pero igual, dado que este es un foro o un congreso mayoritariamente penalista, igual sí que podíais incidir, se me ocurre, sobre yo recuerdo las críticas de las que fue objeto la sentencia que comentaba Ana Gema, precisamente porque había pronunciamiento de otro tribunal y al ver el alcance de la responsabilidad, pues pareciera que la Corte, en fin, había sido, digamos, mucho menos, había determinado una responsabilidad como que nos supo a poco, ¿no? Viendo la jurisprudencia del Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia. Entonces, igual si pudierais hacer, Ana Gema o Natalia o las dos, explicar quiero decir, teniendo en cuenta el público al que nos dirigimos, ¿no? Las diferencias entre uno y otro, podríamos aclarar esa situación de insatisfacción que produjo la sentencia de 2007. Luego tengo otra pregunta para Fabio, pero esa me la dejo para cuando me contestéis. Bueno, yo realmente creo que la Corte llegó hasta donde podía llegar. Es que, claro, has expresado muy bien cuando nos has hecho la presentación de lo que es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre estados y los estados ellos han tenido siempre muy claros que el ámbito penal pertenece al individuo y que el ámbito estatal está exento de la responsabilidad penal. Es más, en este sentido quedó tan patente con relación a ese famoso proyecto donde Roberto Hago quiso ir también un poquito más allá y nos acuñó el concepto crimen internacional para decir que cuando los estados violan gravemente obligaciones que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, cometen un crimen y lo demás son delitos. No, los estados, bueno, no, eso es de los individuos, no es de los estados. Entonces, después de ese paso del 96 que dio Roberto Hago, que cerraron claramente la puerta a los estados en este sentido, queda clara la responsabilidad agravada que recogen ahora los artículos 40 y 41, pero eso no lo vamos a llamar crimen. Como digo, a mí me parece que el 2007 llegó incluso más en este sentido de lo que debería y yo creo que hasta de lo que esperábamos, ¿no? Porque realmente el planteamiento inicial, bueno, pues es llevar un punto más allá la interpretación del propio convenio de genocidio, que efectivamente expressis verbis no recoge que los estados tengan prohibido cometer genocidio, que es la primera excepción que plantea Serbia en el marco de las excepciones de incompetencia. O sea, no me puedes acusar de cometer genocidio con base a un convenio donde no me prohíbe cometer genocidio, con lo cual ya a mí me parece que ese primer salto a entender, interpretando, que es su competencia, porque la cláusula compromisoria del artículo 9 le da competencia para interpretar en este sentido la Convención de Genocidio. Entonces, me parece fantástica la interpretación de que, bueno, pues efectivamente no tiene sentido que tú tengas que prevenir el genocidio, pero en cambio sí lo puedes cometer porque no queda prohibido. Es un poquito en este sentido contradictorio. Llegar a acusar a Serbia de cometer genocidio, bueno, pues en este sentido me parece que bueno, pues ya incluso el salirse por un argumento de que, bueno, es que era la República de Spraska, ¿no? Que tampoco es un Estado, pero que es que realmente controla, bueno, en el fondo no, lo que hace la Corte es acogerse al principio del control efectivo en materia de responsabilidad internacional, algo que por otra parte nos tiene muy acostumbrados, ¿no? La idea de que la responsabilidad es quien tiene el control efectivo, que en cierta medida también el Tribunal de Estrasburgo también va por esa vía, sobre todo cuando estamos hablando de hechos cometidos, ¿no? Por esas
esas pseudoentidades estatales en situaciones en este sentido de violaciones de derechos humanos. Yo creo que además en este caso, por eso, bueno, lo decía la profesora Lichtenstein, en el caso de Gambia lo va a tener más complicado, porque es cierto que la Corte fue, podríamos decir, a lo fácil, en el sentido de decir, bueno, yo ya tengo un tribunal que está trabajando, además lo está haciendo muy bien, entonces me aprovecho, no tanto de las pruebas, porque es curioso, porque en el caso de Slobodan Milosevic, que decide que no hay pruebas suficientes, no hay una sentencia por fallecimiento, pero sí que había ya una investigación previa de que estaba claro que había dado las órdenes de comisión del genocidio. Por eso digo que realmente es que dio un paso, pero no se atrevió a ir más allá y podía haberlo hecho precisamente con los actos que llevó a cabo el jefe del Estado. Se aprovechó, por decirlo de alguna manera, de la ausencia de la sentencia condenándole, pero lo podía haber hecho desde mi punto de vista, y esa efectivamente es la crítica de se ha quedado un poquito a medias, porque la investigación previa, que es en la que efectivamente se basa, que había hecho ya el Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia, estaba clarísima la comisión del genocidio por parte de Slobodan Milosevic. Que no haya una sentencia, bueno, pues digo que se escuda, ¿no? La Corte decir, bueno, si no hay una sentencia del Tribunal Penal, ¿quién soy yo, ¿no? para condenar a Serbia por lo que ha hecho un jefe del Estado? O sea, se contradice en cierta medida, y sobre todo además se contradice porque a lo largo de la sentencia la propia Corte dice, no, yo soy un órgano independiente y no me voy a basar en lo que diga el Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia. Y luego resulta que hace todo lo contrario. En el caso de Milosevic se ve clarísimamente, o sea, si no ha habido una sentencia, yo no digo nada. Cuando hay una sentencia penal y yo considero que también se daría el elemento, yo entonces entraría, ¿no?, a ver qué es lo que han hecho los estados. Con lo cual, bueno, pues lo bueno sí, el sinsabor no. Por eso el caso de Gambia, si llega a entrar en ello, bueno, pues vamos a ver por dónde sale en este sentido. No sé, bueno, esa es mi valoración. No, no, muchas gracias. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero he leído, ya digo, como tú y como todos, me imagino, muchas críticas a esa sentencia, diciendo que supo a poco, aunque yo estoy de acuerdo contigo en que fue más allá de lo que cabía pensar. En cuanto a muchas gracias. En cuanto a la exposición que nos ha hecho el doctor Farinella, yo le haría dos preguntas, ¿no? Una, viendo la jurisprudencia de la Corte, conociendo la jurisprudencia, ¿cabe alguna esperanza respecto a la quiebra de la inmunidad del Estado en casos de violaciones graves como las que ha señalado, de genocidio, lesa humanidad o crimen de guerra? Esa sería una. Y la otra, eh, yo no sé si al final, esa reflexión final es una reflexión esperanzada o idealista o más real, porque en España tuvimos la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitía o que aplicaba, incorporaba el principio de jurisdicción universal sin límite, luego se ha ido restringiendo, y lo que tenemos desde 2015 dentro del artículo 23.4 es todo menos jurisdicción universal. Entonces, quiero decir, habrá algunos estados, no sé muy bien cómo ver la parte objetiva de la costumbre, teniendo en cuenta lo que ocurre en Argentina y teniendo en cuenta la deriva legislativa que se está teniendo en Europa, no solo en España, porque en Bélgica también se redujo, en Francia, en fin, que no sé muy bien cómo encajar estas piezas. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tampoco lo sé, pero a ver, una, el fallo del 2012 de la Corte Internacional de Justicia a mí me parece realmente bueno, pero por la disidencia de Cansado Trindade, no por la afirmación de lo que era casi obvio, que es que no existe una costumbre internacional que se ha desarrollado hasta un punto tal de permitir demandar a un Estado en cualquier tribunal de cualquier otro Estado del mundo, en una jurisdicción extraña. Ahora,
desde el punto de vista del ir y venir de ese primer punto, que era la jurisdicción universal, que sería un primer paso para cambiar la costumbre internacional, una práctica generalizada de los estados, la opinio sive necessitatis, es decir, con, con- con la creencia de que es un mandato obligatorio. España, la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el caso Pinochet, luego un proceso en contra de Guatemala, Francia con su orden de arresto a Gerodia, Hissène Habré, perdón, Bélgica con Hissène Habré, fue como una primavera de una idea de que los jueces del mundo podían llevar procesos contra aquellos respecto de los cuales los grandes estados o los estados donde se habían perpetrado los crímenes no querían o no podían. Eso de alguna manera se corta con el fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia. Ya había sido de alguna manera menguado con el fallo Gerodia de orden de arresto, y el 2012 lo viene a confirmar. Por lo tanto, esos pequeños pasitos hacia adelante, es decir, en función del principio pro persona frente al- al derecho internacional estatocéntrico, se cortaron, se detuvieron. Y por eso es así como dices que han quedado ahí. Pero ha habido nuevos desarrollos, precisamente en 2014, con el fallo de la Corte, del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional Italiana, se abre un impasse que no se ha cerrado ni con mucho por estas cuestiones que tenemos nuevos casos, o hay nuevos casos relativos a la violación, presunta violación de la inmunidad de jurisdicción. Canadá y Estados Unidos dan la posibilidad, a través de su normativa interna, de demandar a los estados que ellos consideran patrocinadores del terrorismo, y esas demandas en algún lugar del mundo se van a ejecutar. Y Italia es un lugar en donde se pueden ejecutar actualmente en función de lo que dijimos, y nuestro país es otro. Amnesty ha identificado otros países, pero por supuesto que para cambiar la jurisprudencia tiene que cambiar la costumbre y también eventualmente cambiar los jueces. Si vemos el background profesional de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, como algún juez, el juez Benouna alguna vez lo mencionó en una conferencia, los clientes de la Corte Internacional de Justicia son los estados, no las personas, no las víctimas. Ese diálogo jurisprudencial que existe entre la Corte Interamericana, la Corte Europea, hasta la misma Corte Penal Internacional que menciona fallos de las Cortes de Derechos Humanos, no existe mayormente en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Es una suerte de tribunal aislado que maneja conceptos del derecho internacional clásico. Ahora, para poder llevar adelante, por eso no sé si será expresión de deseos o una previsión de lo que puede pasar, pero en la medida que el activismo de las ONG defensoras de derechos humanos, que son las que impulsan los procesos en determinados países contra criminales internacionales, vaya teniendo recepción a partir de justicias de estados democráticos y se vaya iniciando esta posibilidad de jurisdicción universal, como en pocos países ocurre, bueno, pues será un elemento de cambio de la costumbre internacional. Pero en el otro extremo, cuando esos países sean demandados ante la Corte Internacional de Justicia, bueno, pues tenemos incluso la posibilidad de que sus altas cortes mantengan su posición, mantengan el principio de jurisdicción universal, porque van a privilegiar a la víctima en contra de o en disfavor de esa inmunidad de jurisdicción estatal. Que por otra parte, como derecho de fondo no existe desde Nuremberg, porque de alguna manera estamos hablando de la inmunidad de jurisdicción siempre como defensa procesal, pero nadie puede alegar inmunidad de jurisdicción, siempre estamos hablando de la responsabilidad penal o civil, ¿no? Para exceptuar una persecución por la comisión de este tipo de delitos. Así que ojalá sea esperanzador, pero de alguna manera yo creo que es un paso más en la lucha entre el concepto clásico de soberanía del viejo derecho interestatal que está desde Westfalia y los otros hitos del derecho internacional, hacia un derecho del siglo XXI que comienza a mediados del siglo XX a centrarse en la persona humana. Por eso la idea del control de convencionalidad que tenemos en América Latina, la idea de que la interpretación de derechos humanos sea única,
y de alguna manera también estos límites límites internos jurisprudenciales que benefician a la persona. Pues muchas gracias. No sé si quieren añadir algo más. Yo en el chat no veo ninguna pregunta. Pues si no hay más intervenciones, yo creo que podemos dar por concluida esta interesante, apasionante sesión. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a la Academia Peruana por haber incorporado esta mesa en estas jornadas y muchas gracias por la invitación a participar en ella. Así que nada, muchas gracias a los tres, a los Gracias a organizadores ti. y por Muchas mi parte gracias. nada más se levantaría la sesión. Bueno, Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. hasta luego, gracias. gracias. Hasta la próxima.